Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este índice flamígero. Hoy contamos con la presencia de Fernando Pescador Guzmán. Él es un analista político muy reconocido que tiene además publicaciones muy interesantes. Ojalá y usted se asome a verlas en Substack, esta red social pues de reciente aparición aparentemente, y que presenta análisis muy interesantes prácticamente todos los días. Fernando, me da mucho gusto darte la bienvenida. Gracias, Paco. Como siempre es un gusto estar aquí en MXN Televisión y en el Índice Flamígero. El índice flamígero señalamos con fuego. Y el señalamiento con fuego sería esta ocasión, Fernando, que decenas y decenas de cambios a la Constitución solo para garantizar la permanencia en el poder de Morena. Las más recientes, 3 iniciativas aprobadas al vapor la semana pasada, en los cuales se van aparentemente en contra de los narcocandidatos, aparentemente. Una más para prolongarles el mandato realmente a los integrantes morenistas del Tribunal Superior de Justicia, Electoral. sí, el electoral. Y la tercera, la injerencia extranjera sobre el pobre México, este pobre país desamparado, sin gobernantes, sin mexicanos. Vienen los extranjeros a hincar sus picos sobre nosotros. El águila calva viene sobre nosotros. Entre otros más, Pues dicen que nada más el águila calva, ¿no? ¿no? Pues en efecto, y si tú gustas, podemos el día de hoy centrarnos tan solo en una, que es en esta reforma para adicionar la Constitución eh, sobre la injerencia extranjera. Sí, sí. Si me permites, es una reforma que incluye un inciso D, letra D de dedo, al tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución mexicana y que dice tal cual, me voy a permitir leerlo como se aprobó, dice D, exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales. ¿Esto qué significa? Que nuestras elecciones van a poder ser nulificadas, la decisión de los votantes va a poder ser nulificada eh, cuando, según el dictamen que se vio en Cámara de Diputados, y cito de nueva cuenta, la intervención extranjera puede manifestarse a través de financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, todas ellas conductas que buscan vulnerar la independencia política del Estado. Entonces esto es lo que, digamos, pues el legislador acaba de aprobar. Aquí me voy a centrar en dos tipos de consideraciones. Primero consideraciones políticas y luego unas consideraciones técnicas, si me permites. Claro. La primera consideración política es sobre el financiamiento. Entonces, pues aquí lo que se está tratando de hacer es evitar que dinero extranjero llegue a campañas, candidatos, partidos aquí en México. Lo curioso es que desde España, a raíz de las recientes investigaciones en contra del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, pues está saliendo que Morena recibió en 2018 una cantidad de algo así como 300,000 euros, más de 6 millones de pesos, precisamente para la campaña de Morena en 2018. Entonces, pues entonces nos deja la sensación de que hay financiamiento bueno y financiamiento malo, o qué está pasando, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que precisamente pues se busca criminalizar lo que se hace, lo que hacen unos no lo pueden hacer otros, ¿no? Entonces, pues muy raro esto de que se busque que aparte ya está visto, o sea, desde toda la vida el financiamiento a partidos, el financiamiento no puede venir del extranjero, entonces pues uno dice, bueno, ¿por qué no? Y más cuando hay antecedentes de que Morena ha recibido este tipo de financiamiento. Una segunda consideración política es esto de la injerencia electoral. Pues, ¿qué es la injerencia? Porque
2 veces estuvo aquí el candidato presidencial de izquierda de Colombia, Iván Cepeda. Primero vino en noviembre de 2025, se entrevistó con Luisa María Alcalde, ¿no? Y más recientemente en abril vino y se entrevistó con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, bajo estos criterios, pues en Colombia debieron haberle quitado la candidatura a Iván Cepeda por injerencismo ¿Y tú crees que extranjero de Iván Cepeda se México. fue solo con las maletas que traía o Pues se llevaría otras maletas del gobierno de México? Pues muy buena pregunta. Y ahí es en donde empiezan los problemas, porque si las autoridades de Colombia después detectan que llegó con una maleta y regresó con tres, no necesariamente con ropa o suéteres de Chiconcuac, bueno, pues entonces, ¿quién está haciendo injerencia en dónde, no? Entonces esto es Oye, mi importante. Fernando, pero además una injerencia fallida porque por los resultados electorales ya desconocidos por Gustavo Petro indican que su candidato Iván Cepeda va perdiendo. Hay un balotaje el día 21 de junio, si no me equivoco, y seguramente ahí Una va a segunda perder. vuelta. Y bueno, pues es que aquí otra vez, pues ahí viene una página del manual de la izquierda mexicana que es, si no te conviene, pues desconoce los resultados electorales. Y precisamente esta reforma constitucional pues va en ese sentido, ¿no? De que pues si no gano, arrebato en la mesa. ¿Por qué? Porque esta es la tercera consideración política, las presiones diplomáticas. Eh, pues, ¿qué se entiende por presión diplomática? O sea, difícilmente el presidente Trump o algún jefe de Estado, político de otro país, pues va a venir a decirle a los mexicanos por quién votar. O sea, digo, no se ha visto y no creo que se vea finalmente. Entonces, esto de las presiones diplomáticas, pues más bien, pues es para atenuar lo que estamos viendo, que son estos señalamientos fundados en contra de políticos mexicanos por proteger, por echarse a los brazos del narcotráfico. Entonces, si a eso es a lo que se refieren por presiones diplomáticas, pues flaco favor se está haciendo a los votantes mexicanos. Yo creo que también a lo que le temen es a que esta injerencia extranjera posible en nuestro país podría ser porque en meses recientes Donald Trump no solamente apoyó a Víctor Orbán, que finalmente perdió en Hungría, sino que antes también apoyó a Milei en Argentina con un gran crédito y además amenazando que si no ganaba Milei, Argentina se iba al basurero de la historia. Y ha habido otros casos. Yo creo que también le tienen temor a eso. Pero en la redacción del dictamen y de la propia iniciativa enviada por Ricardo Monreal por instrucciones de Palacio Nacional, obviamente, se cuidan mucho de mencionar a Estados Unidos y ponen ejemplos de Europa Oriental. Sí, ahí vemos que pues el legislador ChatGPT, ¿no? Y bueno, curiosamente, como bien dices, se ponen dos ejemplos en el dictamen. Uno es la elección presidencial de Ucrania en 2004 y la otra es la elección de Rumanía en 2024, Sí. ¿no? Pero bueno, pues sí, pues para tapar el ojo al macho, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues lo que estamos viendo aquí, pues es un legislador ofuscado, temeroso, Muy temeroso. porque al final de cuentas, si bien esto queda en la Constitución, pues ya no llegó a la ley electoral, entonces pues queda a criterio del Tribunal Electoral, pues a un criterio político, porque como no se desarrolló esa parte legal, pues va a tener que ser político a lo que los magistrados electorales entiendan por esta Sí, presión porque ya es diplomática. derecho, ya está en la Constitución. Sí, Sí, pero a ya es derecho. medias, porque Pero de todos modos, yo creo que los magistrados a modo de Morena, como dicen ya es derecho positivo, pues van a poder agarrarse de ahí, no obstante que Ricardo Monreal haya retirado de último momento su iniciativa para regular esta reforma constitucional. exactamente es lo que nos lleva a las consideraciones técnicas, porque empecemos por el financiamiento. O sea, pues sí está la UIF, está trabajando la UIF, ahora mejor que antes con Pablo Gómez,
pero pues la UIF nunca vio el esquema de financiamiento de Rocha Moya, entonces pues ellos son los que van a decir qué es o qué no injerencia extranjera. Y más grave aún son, en estas consideraciones técnicas, los ciberataques. Hay cifras oficiales, que son poquísimas, pero la Sedena recientemente publicó que tan solo del 1 de octubre de 2024 a la fecha, ha sufrido algo así como 14 millones de intentos de ciberataques. La defensa nada más. La defensa nada más. Y tenemos un ecosistema, un ciberecosistema, en donde un día sí y otro también vulneran, de hecho, el padrón de beneficiarios, ¿no? Del bienestar hace un par de semanas, al parecer fue vulnerado. El SAT ha sufrido intentos El IMSS. el propio IMSS. Entonces, pues, ¿y cómo van a...? Ya no digas tú cómo probar la injerencia, cómo defendernos, porque entonces imagínate un escenario catastrófico en donde algún actor, que puede no ser un gobierno, puede ser un grupo de quien tú quieras, de anarquistas o de lo que sea, pues haga un tipo ransomware de los sistemas del INE. Y entonces pues ya no se va a poder realizar la elección porque todos los sistemas están cerrados, están exigiendo millones de Rescate. Bitcoin para soltarlo, y entonces pues eso nos puede llevar a una crisis constitucional nunca antes vista y que ninguna de estas reformas está tomando en cuenta. Porque aquí lo que aparentemente pensaron los legisladores es, no, pues que se metan y modifiquen los resultados electorales. Pues esa es solo una de múltiples posibilidades. La otra es precisamente cerrar los sistemas y ya no hay elección, no hay conteo, no hay nada. Y eso nos puede llevar a una crisis constitucional fuerte, ¿no? De inicio no sabríamos si se instalaron o no se instalaron todas las casillas. Las casillas, el financiamiento de los partidos, nada. Entonces, pues es un riesgo mayor de seguridad nacional que pues no se ve que estén contemplando, ¿no? Simplemente están, como insisto, pues una ofuscación, se está legislando bajo un estado de ánimo ofuscado, ¿no? Hace unos días tuve una discusión con un grupo de compañeros periodistas que criticaban que en mis escritos siempre escribo que estamos gobernados, entre comillas, eso de gobernados, por una mediocracia, por mediocres. Y ellos me alegaban, eran 3 contra 1, que no eran mediocres, que eran ignorantes. Y fíjate que yo me convencí, no por el número, sino por las razones que esgrimieron. Sí, verdaderamente estamos gobernados no por mediocres, sino por ignorantes. Y estas ignorancias se plasman en esto que tú nos acabas de comentar. ¿A quién se le habría ocurrido esto en la administración de la señora Sheinbaum? A nadie, porque sí, la posibilidad de un ataque al INE es real, Claro. muy real. Y de esos 14 millones de ataques a la Sedena, y no sabemos cuántos más a la Marina, no sabemos cuántos más a la propia presidencia de la República, que ya sufrió en el sexenio anterior una intromisión de hackers cuando se dieron a conocer los nombres de los youtuberos que participan en las mentiñeras del señor López Obrador entonces y ahora de la señora Sheinbaum. Exacto, entonces, pues todo este asunto de ciberataques y ciberdefensa inexistente, pues es un tema, ¿no? Y pues nada más para concluir, pues aquí le vamos a llamar campañas de desinformación coordinadas, porque si alguien en Estados Unidos, algún paisano que ande por ahí, imagínate que tuitee o publique en Facebook: espero que en esta campaña de 2027 la democracia prevalezca en México. Y alguien en México le da me gusta o un retweet. ¿Ya es injerencia extranjera? ¿Es suficiente para nulificar todo? No obstante que haya sido un propio mexicano el que lo haya posteado por primera vez. Pues sí es un mexicano, pero pues también sí Pero es está en el un extranjero. norteamericano, o sea,
O alguien en España de izquierda que diga, no, en México los mexicanos van a volver a ratificar a la izquierda, pues también eso sería injerencia bajo estos criterios, porque el problema de estos criterios es eso, son tan amplios que se prestan a cualquier interpretación, y entonces, pues ahí el verdadero riesgo es que el Tribunal Electoral pues quede, ahora sí que con injerencias favorables y no favorables. Entonces, bueno, esa como me conviene, esa se queda, pero esta que no, esta no. Y eso ya no es jurídico, es político. Absolutamente. Y es un problema porque es un tribunal. Es que tenemos tribunales, juzgados, una Suprema Corte que es más política. Lo vimos apenas este fin de semana, cuando en un mitin, tiene razón, de una facción de Morena, en el Monumento a la Revolución, se presentaron el presidente de la Suprema Corte, este señor hijo de Quetzalcóatl, y la ministra del Pueblo, Lenia Batres, en un mitin político de una facción política. Y creo que había más integrantes, más ministros de los la que Suprema capturaron. Corte, estuvo todo el gabinete. El problema es que entonces, en esta ofuscación política, donde la pasión le gana la razón, pues empiezan a borrar las líneas entre lo que es gobierno, lo que es partido y lo que es facción, porque si a final de cuentas, y con esto termino las consideraciones técnicas, imagínate que por presión diplomática se considere un señalamiento de Estados Unidos de que tal o cual candidato pues tiene vínculos con el narcotráfico. Entonces, y que bueno, pues también los filtros que se han anunciado pues son pues meras pues mera opinión, porque no hay, le aventaron primero la pelota al INE, que el INE no tiene ni la capacidad técnica ni el mandato legal para determinar qué perfil está vinculado a la delincuencia organizada o no. Ahí pues es que tiene que ser la Fiscalía General de la República y más específicamente la Fiscalía de Delitos Electorales, que pues pudiera ahora sí servir para algo. Pero son esas instancias, no el INE. Incluso ahí hasta hubo un desaguisado, ¿no? Entre la consejera presidenta Tadei y la presidenta Sheinbaum sobre, no, pues es que no le entendió. Y no, pues sí le entendió. El problema es que, pues en este desorden administrativo que viene desde el sexenio pasado, pie de página, recordemos que el Tren Maya se lo encargaron a Fonatur, que Fonatur pues, no tenía ni capacidad técnica de recursos humanos, materiales o nada para hacer el tren, y ahí están los resultados. Y ahora estamos pasando esa misma, pues ese mismo criterio antiadministrativo a cuestiones de seguridad nacional, como son las elecciones. Y en todo esto, lo que subyace es el temor a perder las elecciones por la evidencia que Estados Unidos ha proporcionado de que, cuando menos en las de Sinaloa, hubo participación del crimen organizado, Claro, concretamente de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Y apenas este fin de semana vimos cómo se cerró el círculo, con una intervención de la señora Claudia Sheinbaum, aparentemente defendiendo la soberanía del país, pero en realidad defendiendo a sus narcopolíticos. Si me permites, Fernando, platicamos de esto después de una pequeña pausa. Claro que sí. No se vaya. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Bienvenidos a este índice flamígero. Continuamos con Fernando Pescador Guzmán. Estamos platicando sobre la injerencia extranjera sobre nuestro país en temas electorales. Y te comentaba, Fernando, que para cerrar el círculo de esta explicación que tan prolijamente nos has brindado, el mitin en el momento de la revolución de la señora Claudia Sheinbaum, pues desde mi punto de vista muy personal, denota el gran temor de que Estados Unidos ponga al descubierto, no solamente como ya lo hizo el caso Sinaloa, sino el de varios otros gobernadores, alcaldes, senadores, legisladores, que estuvieron o están todavía bajo las órdenes de los cárteles de la droga, a los cuales brindan protección y de los cuales reciben muchísimas cantidades de dinero. Dinero y apoyo logístico, que era lo que comentábamos, ¿no? Sobre todo Sinaloa, cuando en la elección, precisamente en la elección de Rubén Rocha Moya, el crimen organizado secuestra a los operadores electorales de todos los partidos excepto Morena. Afortunadamente prevaleció cierta humanidad y lo único que hicieron fue impedirles que trabajaran. Pero está documentado. Lo documentamos muchos periodistas en su momento. Hay múltiples medios y empezando por los medios locales, ahí está todo. Entonces cuando pues en el Consejo General del INE salen a decir que no, pues es que no vemos y no hay. ¿Pruebas, pues, pruebas? Y luego cuando esas pruebas llegan, ¿no? Pues resulta que siempre no, y que entonces se utiliza la soberanía nacional para defender a quien se ha entregado a los brazos del crimen organizado. ¿Qué entenderán por pruebas estas personas? Pues ninguna, porque pues ante la colusión se utiliza la soberanía nacional para otorgarles protección institucional, es decir, no pueden agencias extranjeras venir a México y decirnos qué hacer, pero pues allí están los desplazados de Guerrero, de Michoacán, gente de la sociedad civil que han sido bombardeados con drones por estos grupos criminales, y ahí esa soberanía del pueblo, esa pues no se ve. Hay un video donde una mujer indígena está clamando justicia y pide que venga Donald Trump a ayudarlos,
porque los están bombardeando, los están desplazando, los están matando. ¿Será de ultraderecha la señora? Y todavía se pone peor porque también una de estas indígenas de la Sierra de Guerrero fue a la Corte Penal Internacional Ujú. precisamente a denunciar lo que estaba pasando en Chilapa y todos esos lugares del centro de Guerrero en contra de esta organización criminal de los ardillos. Entonces, si la Corte Penal Internacional se manifiesta al respecto, es una presión diplomática y México lo va a rechazar. ¿Dónde quedan los derechos humanos del votante? Porque eso es lo curioso. Integralia publicó un estudio sobre violencia política ahora en 2024 y curiosamente los militantes que más padecen violencia, incluyendo violencia homicida, son los propios de Morena. Entonces, ¿dónde queda la soberanía nacional cuando un gobierno, un Estado, no puede garantizar que las elecciones se lleven a cabo en paz? Olvídate ya de los resultados, o sea, que simplemente la gente, el votante ordinario, común y corriente, pueda ir y emitir su voto sin temor de su vida o de sus propiedades. En el 2024 hay pruebas evidentes de que En Chiapas hubo muchos, varios. muchos candidatos fueron amenazados, otros secuestrados y muchos asesinados también. Así es. Entonces, pues en ese contexto, una reforma constitucional como esta, pues realmente se ve que pues no se está legislando a favor del ciudadano común, que según la Constitución somos el pueblo, ¿no? El que tiene la soberanía, pero cuando se ataca al pueblo y se defiende a criminales, de saco y corbata, sin duda, pero se les defiende, ¿cómo queda México como Estado-nación? Y luego se sorprenden de que México, que había con mucho trabajo y mucho esfuerzo, se había labrado un lugar importante en el concierto de las naciones, hoy es el payaso de las cachetadas. Bueno, pues sí, por este tipo de cosas. México, narcopaís, y los mexicanos, todos somos narcos. En el extranjero así nos ven. Pues deja tú, todos somos narcos, el problema es que todos podemos ser víctimas de estos grupos criminales que han rebasado ya a todas las instituciones. A ver, tomó licencia Rocha Moya, la violencia sigue. Michoacán, la violencia sigue. Jalisco, los desaparecidos siguen. Y así le podemos Con toda ir la dando. presencia de el Batman García Harfuch, ¿no? Pues es que es un problema porque pues lo que él hace pues todo está opacado, ¿no? Que un derivado de investigaciones del Gabinete de Seguridad se detuvo por delincuencia organizada al alcalde de Cuautla, Morelos, recientemente, pero pues ante este tipo de escándalos, esas buenas noticias pues quedan arrumbadas, ¿no? En un rincón, porque pues con una mano quitas a unos, pero con la otra defiendes a otros. Entonces, hasta en eso, ¿no? Hay colusiones de primera y de segunda, ¿no? Entonces, pues ni siquiera para quedar bien con unos o con otros, ¿no? Fernando, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si en las próximas elecciones federales que se llevan a cabo en México en 2017, Donald Trump saliera con una bufonada y dijera voten por Morena? ¿Se cancelarían las elecciones? Pues mira, más allá del dato chusco, el problema es real porque la legislación actual habla de que si hay una serie de cuestiones en 20% de las casillas, se puede nulificar una elección. Pero las redes sociales, el ciberespacio, ¿no? Lo digital, pues no, abarca todo el país, abarca los 300 distritos. Entonces, ante una bufonada de alguien de derecha o de izquierda, ¿vas a nulificar todo? Porque aquí ya dijiste que es la intervención extranjera. Y entonces, si pues le va a tocar a los magistrados electorales decir qué es una injerencia buena y qué es una injerencia mala, ¿ese mensaje es el que queremos mandar como país? Es el mensaje a la comunidad internacional, a los inversionistas. Es el mensaje de que pues aquí
no hay seguridad más que la inseguridad. Si me Lo, caes lo- bien, hay justicia y si no, lo pues único no. seguro es la inseguridad. Ese mensaje es el que queremos posicionar. Yo creo que se está jugando con fuego y por defender a una decena de impresentables, se está poniendo en la picota el bienestar de 130 millones de mexicanos. ¿Tú crees que sea nada más a esta decena o también al jefe de la banda, Andrés Manuel López Obrador? Pues ahí en esas 2 o 3 docenas de personas, pues están los que tengan que estar. El asunto es que valen más ellos que 130 millones de ciudadanos responsables que sí vamos a trabajar, que sí vamos a estudiar, que sí buscamos un futuro mejor para nuestros hijos. Eso vale menos que las tropelías de todos estos. Pues habrá que preguntárnoslo cada uno en su fuero interno, ¿no? ¿Alguna represalia de Washington a la vista luego del discurso de la señora Sheinbaum este fin de semana? Pues yo no le llamaría represalia, porque represalia sería que realmente desde aquí se hiciera algún daño allá, y bueno, pues más allá del fentanilo, que es lo que, esa crisis del fentanilo es lo que nos tiene en esta situación, y haberlo habilitado desde el gobierno a partir de la omisión institucional, eh, pues ya incluso lo habían dicho, que ahí viene una segunda lista de gobernadores en funciones, con vínculos probados, con el decir de los propios narcotraficantes. Entonces es curioso porque cuando eso se le aplicó a García Luna, aquí pues fueron aplausos y se destapó champaña. Y ahora que se está usando el mismo modelo legal en contra de los de casa, pues ya no les gustó. Entonces, híjole, así estamos, ¿eh? Nada bien. Hemos visto días mejores. Esperemos que sí, que haya mejores días para todos. Fernando, muchas gracias. Gracias a ti, Paco, y a todo nuestro público aquí en MXN Televisión, Índice Flamígero, no se lo pierdan. Yo le reitero el agradecimiento y lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Índice Flamígero. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.